Hola, ¿qué tal? Es un gusto poderles darle la bienvenida a esta serie de entrevistas que tendremos con candidaturas a la presidencia de la República para el periodo 2026-2030. Este espacio llega a ustedes gracias al Tribunal Electoral Estudiantil Universitario y al Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy tenemos el honor de contar con don Ronnie Castillo González, candidatura por el partido Aquí Costa Rica Manda. Don Ronnie, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Don Ronnie, para dar inicio a esta entrevista teníamos una pregunta rompehielo, porque estas entrevistas normalmente a veces se vuelven muy monótonas, entonces queríamos preguntarle, así de manera muy personal, ¿qué prefiere, playa o montaña? Viera que yo soy surfista, entonces me encanta la playa. Sin embargo, mi abuelo tenía una propiedad, bueno, todavía la tenemos en la familia, mi abuelo ya no está, en la montaña. Entonces, viera que a mí me gustan las dos muchísimo. Sin embargo, creo que el tema del surf puede determinar que me voy para la playa. ¿Y cuál es su playa favorita? ¿Cuál recomienda? Bueno, precisamente por ese motivo, yo siempre he ido a Playa Hermosa, a la Bahía, a la parte de Jacó, que tienen unas olas muy bonitas. Bueno, tomaremos la recomendación. Don Ronnie, queríamos también preguntarle, para que las personas estudiantes lo conozcan, ¿verdad? ¿Quién es usted? ¿Quién es Ronnie? ¿Y por qué quiere aspirar a la presidencia de la República? Soy Ronnie Castillo González, una persona, pues siento yo, común, ciudadana, que vino a la UCR, que pues recibió las oportunidades de la educación pública. También estudié en el Tecnológico Biotecnología y aquí estudié negocios. Pero también tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero. Estudié Economía Ambiental como una especialización en la Universidad de Lund en Suecia. Y también pues me especialicé en temas de la bolsa de valores. Entonces por un tiempo estuve como corredor inscrito en varios puestos de bolsa aquí en el país, y después me especialicé en derivados financieros en Chicago, donde ahí empecé a trabajar un poco con pues en Estados Unidos y en Europa. Después empecé a trabajar como banquero de inversión, y lo que hice más bien fue pasarme a asesorar los emprendedores para que pudieran comunicarse con estas personas que tienen dinero para que puedan financiar sus proyectos. Y ahí fue donde nació mi empresa, que se llama Gaia Impact. Nos dedicamos a inversiones de impacto. Eso quiere decir de que lo que promovemos son proyectos que tienen impactos sociales y ambientales, además de económicos. Y nos especializamos particularmente en el sector de ciencias de la vida, en el sector inmobiliario y en sectores fintech. Dicho eso, también soy una persona que me encanta el deporte. Toda la vida he hecho mucho deporte, he hecho muchas disciplinas. Cuando estaba jovencillo, pues me gustaba mucho el fútbol, donde estuve en varios equipos. Ya después, cuando me metí en la U y así, era más complicado como mantener esa disciplina. Entonces empecé a trabajar disciplinas un poco más individuales. Ahí pues me gusta mucho el atletismo, he corrido pues maratones y medias maratones. También he hecho triatlón, donde a veces pues me he inscrito en algunos eventos puntuales, y me gusta mantener. Ahora estoy pues trabajando un poco desde la calistenia, ahí en la casa, en un parquecito de estos públicos, vivo en Curridabat, pusieron como unas barritas. Entonces hace como 2 años que estoy todos los días montado en las barritas como un monillo. Por la naturaleza de mi vida tengo que viajar muchísimo. A veces he tenido que, digamos, sacrificar mucho relaciones familiares y demás por los objetivos de largo plazo que tenemos, pero siempre he tenido muchísimo apoyo de toda mi familia, de mis papás, de mi hija. No me casé, pero tengo una hija de 16 años y también pues tengo mucho apoyo no solo de ella, sino que también de la mamá. ¿Y cuál es su principal motivación o qué es lo que lo mueve a usted a presentar su nombre y someterlo al escrutinio público para que lo consideren como presidente de la República? Bueno, yo tengo 43 años, yo sé que me veo tal vez un poquito más joven, pero eso me ha permitido ya tener unos 22 años de experiencia en mercados de capitales, y esos son mercados súper regulados, con muchas reglas. Además de eso, uno tiene que estar como muy chispa con toda la geopolítica internacional, tiene también uno que saber lidiar con temas de negociación, ¿verdad? Y de alguna manera el partido Aquí Costa Rica Manda vio esos valores como algo pues interesante a lo que ellos querían ofrecer. Entendemos muy bien desde nuestro partido que tenemos un antecedente ahí, que a veces la gente piensa que estamos relacionados con cosas que ya no estamos. Desde que yo empecé a trabajar en el partido, somos un partido completamente nuevo,
y yo mismo cuando entré al partido, cuando me invitaron, era muy escéptico de lo que el partido tenía adentro, pero yo me quedé esperando que salieran los esqueletos del closet y nunca me salió ninguno. Y eso me dio la seguridad de decir, los apoyo, y creo que representa una generación de personas que estamos cansadísimos de ver todo el circo que es la política, ¿verdad? Entonces yo estoy aquí para elevar la conversación política, para poner temas importantes. Creo que siempre me ha caracterizado ser una persona atrevida, una persona valiente, y te vas a dar cuenta que los temas que estamos proponiendo de repente pueden sonar un poco futuristas. Sin embargo, ese es el mundo en que vivimos hoy, ¿verdad? Claro. Ha hablado usted también un poco sobre todo este antecedente que tenía el partido aquí Costa Rica Manda, y también nos conecta un poco con el contexto que estamos viviendo como sociedad, como costarricenses. Y desde su perspectiva, ¿qué derechos usted cree que requieren una mayor protección o fortalecimiento en el contexto actual? Bueno, hablemos de que no nos sintamos especiales. Esto es algo que está pasando en todo el mundo, ¿verdad? Estamos viendo cómo la derecha se ha apoderado, por ejemplo, de un lugar como Japón, que están cambiando algunas políticas para incluso volver a rearmarse, ¿verdad? Algo que no pasaba desde la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo está haciendo Alemania, por ejemplo, ¿verdad? Los fenómenos que hemos visto en Chile, ¿verdad? En Argentina, en Bolivia, en El Salvador, ¿verdad? En Estados Unidos. Es una cuestión global, ¿verdad? Entonces, dicho eso, creo que el mundo está fragmentado, el mundo está polarizado, y creo que también hay un efecto puntual con el tema de las redes sociales y de los algoritmos, ¿verdad? Porque nosotros pues hemos sido administrados, o las inteligencias artificiales han estado administrando las redes sociales, dígase cualquiera, todas son administradas por la inteligencia artificial ya hace muchos años, y la inteligencia artificial se dio cuenta de que para uno tener pues la mayor cantidad de tiempo sobre el aparato, tenés que, pues el algoritmo lo que tira, odio, ¿verdad? División, racismo, es lo que vende, digamos, desde el punto de vista de el engagement, que se llama en inglés, ¿verdad? Y creo yo que eso ha afectado mucho la política, ¿verdad? Porque se dice que existen un montón de bots que están ahí poniendo mensajes en redes sociales. Se dice que en Costa Rica hay 1 millón de bots y que 1 de cada 5 comentarios viene desde una inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces eso genera mucha confusión, mucha desinformación. Ya nosotros como sociedad, creo que incluso mi papá, por ejemplo, o las personas mayores a veces no saben diferenciar muy bien una fuente oficial de una no oficial dentro de una red social, para poner un ejemplo, ¿verdad? Y yo creo que, sin importar si es humano o no, ¿verdad? Pero yo sí creo que, digamos, las tendencias de ahora nos hacen que necesitemos por lo menos identificar, digamos, dentro de una red social qué viene de un robot y qué viene de un humano. Partiendo de ese principio, yo creo que ya ganaríamos un poquito. Hablando un poco de los derechos que nosotros tenemos que poner, yo creo que parte de nuestros planteamientos, y uno de los planteamientos, digamos, la base fundamental de nuestro plan de gobierno, y creo que también somos tal vez el único partido que está planteando esto de una manera, digamos, seria y responsable, es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué queremos convocar a una Asamblea Nacional Constituyente? Porque en el 49, cuando se hizo la Constitución, no existía el Internet, no había pues carteles internacionales traficando un montón de cosas, ¿verdad? No había una organización criminal transnacional, que ahora sí existe, o al menos no existía a los niveles que existe ahora. Y además de eso, siento yo que hay ciertas garantías ambientales, ¿verdad? Porque en ese tiempo no existía el cambio climático como lo estamos experimentando ahora, que son 3 temas fundamentales que yo creo que tenemos que elevar a nivel constitucional para empezar a legislar desde ahí, ¿verdad? Dicho esto, y puntualmente en la pregunta que me estás haciendo, yo creo que tenemos que trabajar acerca de nuestros, digamos, derechos de privacidad de la información, digamos, especialmente cuando se interactúa con redes sociales y con computadoras, porque el modelo de negocios de las redes sociales es de que simplemente venden todos nuestros datos, y eso tiene efectos que se han estudiado de múltiples formas,
Pongamos el ejemplo de Cambridge Analytica y de las elecciones de Trump, no estas que pasaron, sino las anteriores, ¿verdad? Donde hubo ahí toda una cuestión importante, donde incluso Mark Zuckerberg estuvo en el Congreso de Estados Unidos, ¿verdad? Y todo esto tiene una relevancia muy importante a la hora de cómo nosotros experimentamos lo que es la experiencia de vivir en una sociedad que simplemente hay otras personas trabajando a la libre con mucha ventaja y nosotros tenemos pocas ventajas de privacidad. Entonces yo creo que eso es fundamental. Tocado usted un punto que me parece muy importante, que es el tema de la reforma a la Constitución política. Durante mucho tiempo, muchas personas especialistas han tocado este tema y toda una serie de escuelas del pensamiento en derecho que dicen que no se debe tocar la Constitución, otros que sí es, pero muchos llegaban a una conclusión de que hay que esperar el momento óptimo para hacerlo. Y se indicaba que tal vez este no era el momento más idóneo para hacerlo porque el país está dividido. ¿Considera usted que eventualmente, de llegar usted a la presidencia, lograría que la comunidad costarricense logre tener un camino, una visión clara para reformar la Constitución antes de que una eventualmente Asamblea Nacional Constituyente termine más bien parecida a la Asamblea Legislativa, dividida y sin llegar a acuerdos? Vamos a ver, yo creo que aquí empecemos un poco acerca de cómo se convoca una constituyente y cuál es nuestro plan. Muchas veces ha habido mucha desinformación, volviendo a lo mismo, porque hay mucha gente que dice, la constituyente la convocamos vía referéndum. Y eso es completamente falso. No se puede convocar una constituyente vía referéndum. Existe un mecanismo que está inmiscuido en la misma constitución política, donde se habla cómo se puede renovar la constitución y cuál sería el formato. Se puede hacer mediante una convocatoria de proyecto de ley con mayoría calificada. Es la única forma, explico. Entendiendo de que nadie va a tener 40 diputados en esta elección, para llegar a ese punto se necesita un acuerdo de renovación del contrato social. Y para poderle meter presión a esa Asamblea Legislativa, perfectamente podemos hacer algunas consultas no vinculantes, dígase un referéndum no vinculante, o dígase una recolección de firmas, o dígase una campaña de información masiva para poder ir entendiendo dentro del imaginario público si exactamente estamos en ese momento o no estamos en ese momento. Desde nuestros propios estudios creemos que estamos en ese momento. Y te voy a dar 2 datos adicionales. Las únicas 2 veces que se ha cambiado la Constitución en este país se hizo por guerra. Murió gente, se derramó sangre. Mi pregunta es, ¿tenemos que llegar a ese punto para nosotros poder tener la madurez política, de poder tener una conversación pacífica en el beneficio de la mayoría? ¿O tenemos que esperar a que esto se fraccione más para poder llegar a ese momento, ¿verdad? Entonces, una disyuntiva. Yo creo que no existen momentos perfectos para nada. Si usted se queda pensando cuál es el momento perfecto para yo decidirme cambiar de carrera, si yo no estoy seguro, o cuál es el mejor momento para poder cambiar de trabajo, cambiar de país, no hay un mejor momento. El mejor momento es cuando nosotros generemos las condiciones, y yo creo que las condiciones se generan poniendo esto en la consulta pública, y si no tenemos apoyo, no presentaremos el proyecto, así de sencillo. Si tenemos apoyo, tendremos el apoyo del pueblo para que esos diputados, sean 40 o de un solo partido, o sean un montón de partidos con fracciones pequeñitas, puedan entender lo que el pueblo quiere. Perfecto. Hablábamos un poco también nos comentó usted sobre su experiencia académica, una amplia trayectoria en las universidades, y también un poco sobre el diálogo que tiene que haber, ahora que hablamos de la constituyente. ¿Qué papel cree usted que tienen que jugar las universidades públicas y privadas en estos espacios para brindar su conocimiento académico y en la toma de decisiones que eventualmente tendría no solamente el Poder Ejecutivo, sino el Estado en su totalidad? Sí, yo creo que estas decisiones tienen que ser plurales, ¿verdad? De múltiples hélices. Hay académicos que hablan de la triple hélice, otros que hablan de la cuádruple hélice, otros que hablan de la quíntuple hélice. Bueno, definitivamente en cualquiera de esas versiones de la hélice siempre están las universidades, ¿verdad? El conocimiento universitario y los consensos son importantes, ¿verdad? Entonces es fundamental la participación de las universidades en la generación de ese ambiente, definitivamente.
Y ahora que hablamos también un papel de las universidades, también se viene mucho a discusión uno de los temas principales dentro de cualquier elección prácticamente, que es el tema del empleo. Eh, Hay muchas candidaturas que mencionan el tema de que hay áreas de estudio en donde no hay empleabilidad y que estas no son factibles seguirlas financiando. Eh, ¿Cómo abordaría usted esta brecha que existe entre el desempleo y la capacidad del sector, sea privado o público, de adoptar a estas personas en estas carreras eh, y frente al interés, ¿verdad?, de pues, mejorar las condiciones del mercado laboral? Yo siento dos cosas ahí. Primero, en mi experiencia personal y la de muchos de mis familiares y amigos, a menos de que estudies medicina o derecho, que incluso derecho no, muchas ocasiones vos terminás trabajando en cosas que no estudiaste. Yo creo que igual, cuando uno sale de la U, uno sale listo para trabajar, para ser jefe. ¿Me explico? Uno sale listo para empezar un trabajo y le dan ciertas herramientas para irte formando como un empleado. ¿Me explico? Dicho esto, a mí me parece que hay carreras que tal vez no ve uno una salida directa o una relación directa con el mercado laboral, pero que son importantes de mantener por el tipo de criterio y por el tipo de pensamiento crítico que se desarrolla en esas carreras. Y estas personas se pueden incorporar en otras industrias que siguen siendo valiosas, ¿verdad? Dicho esto, también creo yo que hay que actualizar un poquito las currículas y poder desarrollar dentro de la oferta académica de todas las carreras algunas especializaciones técnicas actualizadas que permitan dar esa versatilidad a esos estudiantes para poder ser camaleónicos. Tenemos que entender algo muy importante, y es de que el trabajo ha cambiado y la educación ha cambiado, y probablemente dentro de 5 años lo que yo aprenda hoy no me va a servir de mucho, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante el tema de la actualización profesional, pero más allá de la actualización profesional, el meterle el chip a esa persona de que es un estudiante, de que lo que usted estudió no determina lo que usted va a hacer después, porque estamos en un mundo muy cambiante, ¿me explico? Yo sí creo que necesitamos más educación técnica, más educación dual, no solamente de personas que no probablemente tengan una carrera universitaria, sino desde personas incluso que ya se graduaron y quieran especializarse en otras cosas para poder tener salidas distintas, ¿verdad? La inteligencia artificial está siendo un factor disruptivo en todas las industrias, y yo creo que la capacitación en las tecnologías exponenciales es valioso para cualquier estudiante. Yo creo que la inteligencia artificial no le va a quitar los trabajos a los abogados. Yo creo que un abogado que sepa de inteligencia artificial le va a quitar los trabajos a los abogados que no sepan de inteligencia artificial, ¿verdad? Claro. Hablamos también un poco, bueno, tomamos el tema del desempleo, que es uno de los obstáculos que tenemos la juventud, que vemos ahorita presente en este contexto, pero ¿cuál considera usted el principal obstáculo, o cuáles otros ve que enfrentamos las personas jóvenes para construir un proyecto de vida en Costa Rica, que muchas veces ya vemos incluso personas que no se ven en un futuro en Costa Rica y prefieren irse del país a buscar mejores condiciones? Sí, bueno, el tema de la diáspora costarricense, ¿verdad? Es todo un tema que nosotros hemos venido pues, tocando. Definitivamente las grandes mentes de este país no encuentran condiciones dentro del país para poder satisfacer sus deseos o sus ambiciones laborales o de desarrollo profesional. Yo creo que Costa Rica ha hecho, bueno, vos estás muy joven, no sé, probablemente no te acordás, pero para el 98, que fue cuando llegó Intel a Costa Rica, estaba en el cole, cuarto, quinto año, fue un momento, digamos, que hubo un cambio importante, porque empezamos a traer empresas de alta tecnología y empezamos a capacitar un montón de gente, ¿verdad? Entonces ahí fue donde pues, las zonas francas y todo este encadenamiento se dio. Yo creo que ya esa etapa, no es que tenemos que cerrar las zonas francas, para nada, pero ya esa etapa yo creo que la superamos. Yo creo que ahorita nosotros tenemos que pasar de pantalla y tenemos que generar una sociedad basada en el conocimiento. Para desarrollar pues, lo que llamamos distritos de innovación o hubs de innovación, que se dice en inglés, yo creo que tenemos que crear condiciones más allá de las educativas para que estas personas sean exitosas. Y las condiciones no es traerse empresas para que les paguen un salario. Las condiciones es, tenemos que educar a esas personas para que puedan ser sus propios jefes, para que sean emprendedores.
emprendedores de alta tecnología, ¿verdad? Digamos, enfocado en conocimiento, ¿no? Y para lograr esto necesitamos darles educación financiera, ¿verdad? Entender cómo podemos asociarnos para crear negocios, ¿verdad? Entender también cómo nosotros podemos tener acceso a recursos, no solamente bancarios, no es poner mi casa que después veo a ver cómo pago, ¿verdad? Y tal vez la pierdo, ¿verdad? Sino capital de riesgo. En Costa Rica no existe el capital de riesgo. Y yo siento que ahí es donde se hace fundamental que programas como el Sistema Banca para el Desarrollo realmente desarrollen los objetivos para los cuales fueron hechos, ¿verdad? Yo creo que se ha quedado muy corto el programa Banca para el Desarrollo en realidad para la potencialidad que ellos tienen. Yo creo que también existen otras estrategias que nosotros estamos planteando, como que los fondos de pensiones puedan tener una pequeñita porción en temas de capital de riesgo para apoyar también a estos emprendedores. Estamos pensando también hacer un fondo soberano de inversiones utilizando una pequeña parte de las reservas monetarias internacionales para meter un poquito también aquí, y obviamente en el desarrollo de alianzas público-privadas para el desarrollo de infraestructura pública en diferentes, digamos, segmentos, ¿verdad? Yo creo que es muy importante aquí la asociación con las municipalidades, por ejemplo, a través de las SPEM para poder desarrollar transformación de las ciudades desde lo territorial. Pero también el apoyo a los emprendedores que van a usar esa infraestructura para poder hacer sus negocios. Y si nosotros nos volvemos competitivos de esa forma, probablemente esas personas que están en San Francisco, que están en Londres, puedan venirse a Costa Rica porque ya tienen las mismas condiciones que están ofreciendo estos hubs de innovación históricos. Tenemos a la educación como un pilar para la movilidad social, claramente. Sin educación no hay forma de que este país avance. Pero existe una gran problemática en el sector joven de que para estudiar muchas veces, y sobre todo cuando lo vemos en la educación privada, se tienen que endeudar. Entonces ya la persona no solamente cuando ya se gradúa sale al mercado laboral, sino que ya entra con un peso encima que es pagar una deuda millonaria. ¿Qué facilidades se le puede dar a las personas jóvenes para enfrentar ese endeudamiento que tienen por educarse? Creo que existen, bueno, algunos fondos que ayudan con esas cuestiones, ¿verdad? Yo creo que es importante, pues, dotar de mayor capacidad financiera a estos fondos para que puedan ampliar el alcance. Creo que también es importante que tal vez las personas después de graduadas puedan tener algunos años de gracia, ¿verdad? Para poder ir encontrando esa posición laboral y no por desesperación en irse el primer trabajo que encuentran por tener que pagar esa deuda, digamos, número uno. Número dos, yo creo que tienen que existir tasas de interés especiales para poder desarrollar, digamos, estas cuestiones. Pero de alguna manera yo creo que esas pues, experiencias pueden ser enriquecedoras con las personas para que también ellos entiendan la responsabilidad de lo que es pagar de vuelta una cuestión, ¿verdad? Y formar un carácter que les va a desarrollar, digamos, un escenario exitoso en el largo plazo, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que hay que poner más fondos a disposición, que tengan mejores tasas de interés y lo más importante, que existan algunos años de gracia después de la graduación. Uno de los segmentos que queríamos hacer, que ahora le comentaba fuera de cámaras, era el tema de un bloque de rondas de preguntas rápidas, porque muchas veces hay temas que se quedan cortos, a veces no logramos ver dentro de una entrevista, entonces conocer aunque sea por encima, de manera somera, claro, su posición. ¿La educación superior pública debe seguir siendo gratuita? Sí. Bueno, no es gratuita, se paga un poquito, ¿verdad? Hay becas que se les dan a algunos estudiantes, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo entré a la U, yo tenía beca, pero yo me acuerdo que también yo tenía algunos compañeros que pagaban y eran, pues, era representativo, ¿verdad? Porque si como lo comparamos a lo que se paga en la educación privada, casi no es nada. Sin embargo, yo creo que se tiene que seguir manteniendo el esquema que está y se tiene que ampliar la oportunidad para que podamos matricular más estudiantes, definitivamente. Claro. ¿Está de acuerdo con aumentar la edad de jubilación del régimen de pensiones? Pues eso es un tema difícil, yo no estoy de acuerdo de inicio de que eso se haga. Entiendo de que existen desafíos desde el punto de vista de pensiones. Nosotros tenemos unas propuestas claras en ese sentido de individualizar, digamos, las pensiones, en el sentido de que, digamos, ahorita el régimen de pensiones se da simplemente como una
olla común, ¿verdad? Dependiendo de los últimos salarios, así como usted define la pensión, mientras que, por ejemplo, el tema del ROP, ¿verdad? Que es la pensión complementaria, esa sí está completamente separada y administrada por un administrador. Yo creo que hay que ir trabajando un poco más en hacer crecer esquemas como el ROP y dejar de tener esquemas como el IBM, ¿verdad? Pero eso es progresivo. Dicho esto, hay pues, probablemente personas que van a quedar fuera del esquema del ROP y sí podemos mantener algún tipo de esquema social. De hecho, dentro de nuestro plan de gobierno incluso tenemos una pensión universal para personas mayores, ¿verdad? Porque hay personas que simplemente no las podemos dejar en la calle, ¿verdad? En un eventual gobierno suyo, el tema de la participación ciudadana prefiere que sean mecanismos permanentes o que sean temporales o puntuales, como podría ser un referéndum. Nosotros pues trabajamos una propuesta de reporte continuo, ¿verdad?, a la ciudadanía. Nosotros estamos de acuerdo con mecanismos de democracia directa, muy a lo Suiza, ¿verdad? Sin embargo, entendemos también de que se necesitan algunas reformas ahí para que estos mecanismos puedan ser un poquito más eficientes. Dicho esto, nosotros pensamos que la participación ciudadana y la democracia no es ir a votar cada 4 años, es participar de manera activa en la vida pública de manera permanente y tienen que existir más y mejores mecanismos para que ese vínculo se dé y creo que la tecnología es clave para poder desarrollar ese vínculo. ¿El cambio climático es un tema urgente o es un desafío a largo plazo? Es urgente y es importante, las dos cosas. Y ahorita en la situación actual que tenemos se nos presta o se nos brinda al país como un escenario muy caótico, muy preocupante. ¿Usted prefiere verlo con optimismo o con preocupación? Yo soy optimista por naturaleza. Yo siempre he sido una persona que ve el lado bueno de las cosas. Creo yo que existen grandes desafíos, sin lugar a dudas, ¿verdad? Sin embargo, esos momentos oscuros son los momentos en que se toman las decisiones más valientes, ¿verdad?, para salir adelante. Yo, pues, pienso que toda esta oscuridad nos está dando señales de que tenemos que hacer cambios importantes. Y yo creo que esa oportunidad hay que tomarla. Don Ronnie, ya para finalizar la entrevista, queremos darle un espacio para que usted invite a la juventud, principalmente, ¿verdad?, nosotros como estudiantes, a que voten este 1 de febrero e invitarles a que consideren también su candidatura. Entonces, Sí. Estimados estudiantes y jóvenes, les habla una persona que nació y que tiene el corazón en esta misma universidad. Solo hay 2 caminos, chicos, el camino del pasado y el camino del futuro. El camino del pasado sabemos a dónde lleva. El camino del futuro es el camino de la esperanza, es el camino de la tecnología, es el camino del soberanismo, es el camino de entender que tenemos que tomar decisiones valientes y darnos la mano para poder salir adelante. Así que yo les invito de corazón a conocer la propuesta de aquí Costa Rica Manda, la propuesta también de nuestros aspirantes al Congreso, porque se les van a sorprender lo actualizados que estamos. Yo creo que aquí Costa Rica Manda personifica esa apuesta hacia el futuro. Nosotros apostamos por el futuro, nosotros somos el futuro, igual que ustedes. Así que les invito a conocer más de nuestras propuestas. Muchísimas gracias, don Ronnie, un honor tenerlo aquí y poder escuchar sus visiones que tiene para el país, sus opiniones. Y agradecerle también a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Les invitamos también a que vean las demás entrevistas que estaremos realizando con las candidaturas a la presidencia de la República rumbo a este 1 de febrero, donde tomaremos la decisión más importante desde prácticamente la Segunda República. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Adiós.